Bienvenidos a la sesión 6 de Develando el Misterio de la Biblia. En esta sesión examinaremos 3 períodos. En sus tablas cronológicas de la Biblia observarán el período negro, el cual es el reino dividido. También examinaremos el período azul claro o el exilio, y también el período amarillo, el cual es el retorno. Así que podrán ver que en esta sesión cubriremos bastante material mientras exploramos la narrativa. Recuerden, en nuestro estudio de develar el misterio de la Biblia, no estamos en un todoterreno recorriendo el camino mientras vemos la historia. Ese es nuestro estudio de 24 semanas. Hoy estamos en helicóptero, vamos por encima y examinamos desde lo alto toda la historia para que la puedan sentir y obtengan un panorama general de la historia de la salvación. Así que examinaremos esos 3 períodos. Esta vez hay eventos importantes que tomarán lugar. Por supuesto, el reino se dividirá. Los veremos entrar en el exilio y luego de 70 años de exilio, en el período amarillo regresan y tenemos muchos más personajes involucrados y son realmente muchos para nombrarlos, pero iremos a través de esto. Estaremos examinando Reyes 1. Estaremos examinando Reyes 1 desde el 12 hasta Reyes 2 en el reino dividido. Y luego luego entraremos en el período azul claro, y en este período azul claro examinaremos lo que es Babilonia. Luego avanzaremos hasta el período amarillo con Esdras y Nehemías, así que tenemos mucha lectura que realizar aquí. Comencemos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradezco una vez más por tu fidelidad, incluso cuando nosotros no lo somos. Incluso cuando no cooperamos con tu maravilloso plan, tú permaneces fiel. Y te agradecemos que podamos apoyarnos en tu fidelidad y tu alianza fiel en cada área de nuestras vidas. También agradecemos experimentar en nuestras propias vidas el exilio. Sabemos que siempre somos bienvenidos a ti. Mientras tengamos vida, habrá esperanza. Te agradecemos esto en nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Recuerden mantener sus tablas cronológicas con ustedes y sigan observándolas porque esa es la historia básica que estaremos siguiendo. Quiero que presten atención a este periodo negro, el reino dividido, porque esta es una época donde todo cambia en este punto. Y también hay un momento en el reino dividido donde 2/3 del Antiguo Testamento toman lugar y es con los profetas. Y si no saben qué sucede durante este reino dividido, entonces perderán de vista de dónde pertenecen los profetas. Creo que luego que terminemos con este período, concordaremos en que es un período más simple de lo que parece en sus tablas. Si observan, verán todos los nombres y todos los reyes y los profetas y eso, y será muy, muy complicado. Queremos develar este misterio por ustedes y hacerlo simple. Enfocaré su atención en Reyes 1, capítulo 12, el cual es el principio de este reino dividido, y esto es lo que toma lugar. Les mencioné en nuestra última sesión que Salomón realmente terminó arruinado y es parte del reino real, lo que significa que el hijo de Salomón sería el próximo en ser rey de Israel. El nombre de su hijo es Roboam. Pero está este sentimiento de descontento en el norte, estos corazones inquietos del norte, y no quieren seguir con esta casa de David. Así que un líder del norte, Jeroboam, a quien mencionamos antes, quiere saber cómo el hijo de Salomón reinará. Su nombre es Roboam. Así que va a Roboam y le dice, ¿sabes qué? Para que tomes el trono, queremos saber cómo vas a reinar. Y les responde, denme tiempo para pensarlo. Va a 2 grupos de consejeros, va con el sujeto que le aconsejaba a Salomón y le dice, ¿qué crees? Y le dijo, Roboam, hijo de Salomón, debes ser piadoso con el pueblo, debes servir al pueblo o lo perderás. ¿Está bien? Luego acude a los otros consejeros con quienes fue a la secundaria. Jugaron fútbol juntos y todo. Eso no lo dice en el texto, pero dice que creció con ellos, así que podrán imaginarse, eran sus amigos, compañeros. Les pregunta, ¿cómo creen que debería reinar? ¿Qué creen? Y le dijeron, sabes que tu padre reinó con látigos y tú lo harás con escorpiones.
Y le dijeron, tu meñique es más grueso que los lomos de tu padre. En otras palabras, aumentó la presión. ¿A quiénes creen que escuchó? Escuchó a los jóvenes. Así que cuando se reunió con Jeroboam, todo el norte representado por él se reunió con Roboam, hijo de Salomón. Dijeron, ¿cómo será? Y él dijo, bueno, pensé sobre esto. Mi padre fue duro. No han visto nada aún. Mi padre reinó con látigos y yo lo haré con escorpiones. Si creen que mi padre fue duro, dijo, mi meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Y en ese punto, en un versículo, esto es realmente importante para entender cómo leer la Biblia. Un versículo. Y el reino se divide. Vamos de púrpura a negro en un versículo. Y estarían sorprendidos de cuántas personas no lo ven, no lo siguen y no entienden a dónde pertenecen los profetas. Así es como va, esto es lo que dice el versículo 16, capítulo 12, Reyes 1. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió con estas palabras: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. Mira ahora por tu casa, David. Mis amigos, ahí fue cuando el reino se dividió. ¿Y el año? 930 a.C. Y si ven sus tablas, verán después del reino púrpura o periodo púrpura, verán el periodo de división y verán que se ramifica en dos naciones distintas. Dos naciones distintas. No puedo decirles lo importante que es esto. No tenemos el tiempo para examinar todas las historias, obviamente. Pero sí quisiera tomar unos minutos para hablar de la estructura aquí, para que puedan leer la Biblia en el reino dividido claramente y saber cuál es el lugar correcto de los profetas. Así que lo que haré será repetirlo unas cuantas veces para que comprendan cómo está dividido. Está dividido en dos naciones. Y estas dos naciones van así. 10 tribus al norte que conforman una nación. 2 tribus al sur que conforman otra nación. Las 10 tribus del norte aún serán llamadas Israel, y lo pueden ver en sus tablas. Estas 10 tribus del norte aún serán llamadas Israel. La capital será Samaria, no Jerusalén. Y el líder es Jeroboam, de la tribu de Efraín. ¿Entendieron eso? Está Israel. El nombre del país, Samaria, es la capital, Jeroboam es el rey. En el sur, ¿qué tenemos? ¿Recuerdan? El reino real. ¿Lo recuerdan? Y Dios dijo que honraran la alianza con David. Así que tenemos 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín en el sur, la capital, Jerusalén. ¿Cómo es llamado el sur? Judá. Es llamado Judá. Entenderlo es muy importante. Judá al sur, Israel al norte, Jerusalén, capital al sur, Samaria en el norte. Roboam, hijo de Salomón, y el reino real al sur, Jeroboam al norte. Es muy importante recordarlo porque cuando lean la narrativa sobre este período, no se lee como una narrativa lineal. Sube y baja, baja y sube. Deben prestar atención. ¿Habla del rey del norte o del rey del sur? ¿Está hablando de Jerusalén o Samaria? ¿Habla de Israel o de Judá? Entonces la tabla es invaluable para leer la narrativa cuando estás en el reino dividido. Ahora los profetas entran en este punto. Y el pastor enseña la palabra de Dios. Así que los profetas comienzan a apoderarse de la escena y animar los corazones de las personas a obedecer a Dios. Y el pastor enseña el Torá. Ahora, en el norte, tenemos un gran problema. Y si observan sus mapas, verán el mapa del reino dividido en sus libros de trabajo. Observarán una línea divisoria al norte de Jerusalén. Ahora, en el norte, el rey Jeroboam tiene un problema. Ya no posee acceso a Jerusalén. No posee acceso al templo. Así que todo cambia en el norte. Surge un nuevo sacerdote, surgen nuevos días de fiesta. Básicamente surge una nueva religión. Y esto causará tremendos problemas. De hecho, en el norte, lo que podemos ver y lo que pueden leer en sus libros de trabajo es que tenemos 9 dinastías en el norte. En el sur, ¿cuántas dinastías tenemos? Una. ¿Recuerdan?
La dinastía real comenzó con la alianza de David, una gran y larga dinastía. Es realmente importante comprenderlo. Así que los profetas entran en este punto y hay también bendiciones y maldiciones alrededor de la obediencia a la palabra de Dios si se mantienen fieles a la alianza. Ahora quisiera que observaran su libro de trabajo porque les daremos claves de oro aquí. Les daremos material realmente especial. Tenemos disponible tablas que hablan de todos los reyes del norte y de todos los reyes del sur. Y verán ahí por cuánto reinaron, cuándo murieron, y también verán si fueron buenos o malos. Y notarán que en el norte no hubo reyes buenos, no hubo ningún rey bueno. Ahora, en el norte tenemos unos cuantos profetas importantes. Y quisiera darles otra tabla para ayudarlos a identificar a esos profetas. En sus libros de trabajo no solo les damos tablas con todos los reyes del norte y todos los del sur. Y creo que esto es una de las claves más útiles para develar el misterio de la Biblia. Les daremos una tabla que les mostrará donde todos los profetas hablan. Así que les daremos una tabla donde pueden identificar todos los pasajes de los profetas, que comienzan con Elías. Ahí los verán todos, donde hablan en la narrativa, a quienes les habla, si fue al norte o al sur, y si fue a otro país, y quién es el gobernante mundial de la época. Así que esto resulta muy, muy importante. Quiero motivarlos a estudiar esto y a leer la Biblia con esto en mente. Entonces, profetas claves del norte, Amós y Oseas. Para darles una pequeña idea aquí, en el norte, recuerden, Jeroboam era su rey, no tenían acceso a Jerusalén. Ellos básicamente crearon otra religión con sus festividades y sacerdotes. Pero Oseas el profeta le habla al norte. Y su mensaje principalmente al norte es este: Dios es su esposo. Han sido infieles. Irán al exilio, pero yo, Dios, no los olvidaré. Iré con ustedes por el desierto y les daré agua fresca. Ahora, Oseas realmente vivió esto, porque él fue comandado por Dios, y sé que suena extraño, pero fue comandado por Dios para casarse con una prostituta, llamada Gomer. Que Dios la bendiga. Así que de esposa a una prostituta llamada Gomer, ella lo engaña, él siente el dolor y exclama entre llanto: Israel al norte, Dios es su esposo. Han sido infieles e irán al exilio. Porque recuerden lo que es el exilio, porque si quieren vivir como el mundo, deben ir y vivir con el mundo. Dios los llevará y experimentarán el exilio. Irán al exilio, pero Dios no los olvidará. Irá con ustedes por el desierto y les dará agua fresca. Ese es el mensaje para el norte. Sabremos qué le sucedió en un minuto. Profetas clave del sur, hay muchos. Isaías es uno de los mayores y pueden ver en sus tablas a todos los profetas del sur. Pero Isaías advierte también al sur sobre su inminente exilio. No solo era advertido al norte, sino el sur también, debido a su desobediencia. Pero Jeremías, que era otro gran profeta del sur, profetizó que regresarían del exilio luego de 70 años. El pueblo regresaría. Pueden leer esto en Jeremías 25. Ahora, una vez más, quiero animarlos a ir a las tablas y tomarse el tiempo de observarlas cuidadosamente cuando lean la narrativa de este periodo, leyendo sobre el norte o el sur y situando a cada profeta en el contexto. Y escuchen, ellos simplemente tomarán vida. Sin duda alguna, tomarán vida. Ahora hay otra curiosidad con la que la gente se topa. Uno de los libros suplementarios con el que las personas se encuentran a menudo es el libro de Crónicas 1 y 2 de Crónicas. Y a menudo las personas dicen a sí mismos: ¿sabes qué? He leído estas historias antes en Reyes, ¿saben? Y se confunden un poco porque les suena realmente familiar, y lo es.
Crónicas cubre mucha de esta narrativa la que hemos hablado, pero de la perspectiva del reino del sur, el reino real. Esto les ayudará. Tenemos mucha más lectura sobre la perspectiva del sur en ambas crónicas, así que les animo a leer esos libros. Entonces, ¿Israel o Judá escuchó a los profetas? ¿En el norte? No. En el sur, algunos. Somos más como el sur, ¿cierto? A veces escuchamos, a veces no. Trascendemos ahora al período azul, claro, el exilio. En Reyes 2, del 17 al 25, leemos sobre el exilio del norte y del sur. El exilio va desde el negro al azul claro. El gobernante mundial es Babilonia. Entonces hemos avanzado desde la parte inferior de la tabla, el poder mundial Egipto, Asiria y Babilonia. Ahora echémosle un vistazo a lo que sucedió, ¿bien? Tenemos aquí, quisiera explicarles, y para hacerlo debo ir un poco hacia atrás. En la parte inferior verán estos poderes mundiales. Estos gobernantes son fáciles de recordar con estas siglas: E, A, B, P, G, R. E, A, B, P, G, R. E de Egipto, A de Asiria, B de Babilonia, P de Persia y G y R de Grecia y Roma. Es una forma sencilla de recordarlos: E, A, B, P, G, R. Lo que notarán en la parte inferior es que ambos, el norte irá al exilio y el sur también irá al exilio. Pero quien sea el gobernante mundial tendrá un impacto en estos reinos. Así que, por ejemplo, cuando el norte va al exilio, en este periodo azul claro, Asiria es el gobernante mundial. Y Dios usa a Asiria para llegar al norte y lidiar con ellos. Un poco después, Babilonia será el gobernante mundial y será esta quien vaya al sur y tome a Judá. ¿Pueden verlo? Hablamos de dos exilios aquí. Y el tema del exilio es que con lo que hemos lidiado durante todos los pasajes sagrados, desde el Jardín del Edén hasta Moisés e Israel y el Éxodo, y Jacobo, también leímos sobre él anteriormente, así que este es un tema común. Ahora el país entero irá al exilio. En el año 722 a.C., recuerden, entre los años 930 a.C. y el 722, los asirios llegaron hasta las 10 tribus del norte y destruyeron el norte. Y sacaron a un número de personas de ahí y los enviaron a 3 países, y a 3 por allá los enviaron. Pero observen qué sucedió. Ellos, los asirios, tomaron otras 5 naciones y las llevaron de vuelta donde estaban las 10 tribus y mezclaron esas naciones con el remanente anterior. Esas personas que entraron al norte junto a las otras 5 naciones, en adelante serían el comienzo de los samaritanos. En el sur, Judá, son judíos. Los judíos no tienen nada que ver con los samaritanos con respecto a Jesús, ¿comprenden? Así que, ¿cuántos reyes trajeron al norte? 5. ¿Cuál fue el mensaje de Oseas para el norte? Dios es su esposo, han sido infieles, irán a cautiverio y al exilio. Dios no los olvidará, irá con ustedes por el desierto, les dará agua fresca. Ahora, si adelantamos, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿la palabra de Oseas se hizo realidad? ¿Dios recuerda a las personas? Sí, Él lo hace. Avanzando a Juan, capítulo 4, una mujer samaritana en el pozo. ¿Y qué dijo Jesús? Dame de beber. Y dice, ve a llamar a tu esposo, y dice, no tengo esposo. Y Jesús dice, tienes razón, has tenido 5, y con el que estás no lo es. Al darse cuenta, sus ojos se abrieron. Esta es la realización. Este es Dios viniendo una vez más al desierto y dándome una vez más agua fresca para vivir. ¿Vieron cómo el antiguo encaja con el nuevo?
Y hacia el norte fue llevado. ¿Alguna vez regresaron? No, no lo hicieron. No regresaron. En el sur no es mucho mejor. En el sur entraron en cautiverio también. Jeremías 34 da las razones. Fueron infieles. Fueron infieles. Y como resultado, en el año 587 a.C., los babilonios, los nuevos gobernantes mundiales, entraron a Jerusalén. La destruyeron hasta los cimientos, tomaron a las personas de Judá a Babilonia en 3 ocasiones. Y pueden verlo en sus tablas. En 605 a.C. Daniel entra en cautiverio. 597 a.C. Ezequiel y Baruch entran en cautiverio. Y en el 587 a.C., en la ocasión final, hay destrucción en Jerusalén. Jeremías nos dijo que serían 70 años en el exilio, y la palabra final aquí es: el último rey de Judá se llamaba Sedequías. ¿Y saben qué le hicieron? Lo hicieron levantarse al aire libre, y los babilonios asesinaron a sus hijos delante de él, e inmediatamente le sacaron los ojos. Lo encadenaron e hicieron marchar al rey Sedequías y a sus cautivos de nuevo hasta Babilonia, lo cual es actualmente Irak, donde Abraham comenzó. La historia no está resultando muy bien. Estaban desesperados por un verdadero héroe para que los rescatara del cautiverio. Aquí es cuando necesitamos un héroe. Necesitamos días mejores por delante, ¿cierto? Y eso es lo que tendremos en el retorno. Días mejores por delante. Ahora trascendemos de azul claro al retorno. Y en él, los libros de narrativa son Esdras y Nehemías. Los eventos claves son la construcción del templo, la enseñanza de la palabra y la construcción de los muros alrededor de Jerusalén. Y el gran retorno tomará lugar. Los personajes claves serán Zorobabel, Esdras y Nehemías. En este retorno es realmente destacable. Si observan la parte inferior, verán rápidamente el cambio de poder. Fuimos desde Asiria en conjunto con el norte, Babilonia junto al sur. El nuevo líder es Persia, con el rey Ciro, que es comandado por Dios para permitir a Judá, luego del cautiverio babilonio de 70 años, regresar a la tierra y reconstruir el templo. ¡Wow! Y él inclusive lo financió. Es similar a Moisés, ¿cierto? Moisés dejó la tierra de Egipto y le dieron dinero, pero hicieron el becerro de oro con ello. ¿Qué tal eso? Entonces, en este retorno tenemos 3 de ellos. En el período amarillo. En 535 a.C., Zorobabel regresa primero. ¿Y qué es lo que hace? Reconstruye el templo. Luego tenemos en 458 a.C. a Esdras. Esdras regresa y él enseña la palabra. En el 444 a.C., Nehemías regresa de Babilonia y reconstruye las paredes alrededor de Jerusalén. Así que este retorno fue un mejor futuro para Israel. En esencia, aprendieron su lección. Y cuando regresaron más fuertes. Y los 3 ingredientes para el retorno y restauración son el templo, veneración, la palabra de Dios, dirección y motivación. Y en la antigüedad, una ciudad nunca era considerada una si no tenía muros. La comunidad, la solidaridad, el uno al otro. Permítame animarlos un segundo. Los pasajes están llenos de este tipo de motivación. ¿Alguna vez su vida se ha desmoronado? ¿Su matrimonio, su hogar, sus hijos, su trabajo, su salud? ¿Alguna vez han estado tocando fondo y han dicho: Dios, quiero regresar, quiero comenzar de nuevo, necesito una vida nueva? Hay 3 cosas que son importantes. Ya no tenemos un templo, ¿no? Pero los sacrificios en templos tomaron lugar, ¿cierto? Los sacrificios tomaron lugar. Pero hoy tenemos el mayor sacrificio del mundo, la Eucaristía. Y si quieren reconstruir sus vidas, necesitan la Eucaristía y los sacramentos. Necesitan esa veneración. Número 2, necesitan la palabra de Dios. Adorar a Dios, los de aquí y los de alrededor del mundo que nos acompañan. Estudien la palabra de Dios, necesitan eso, es un ingrediente para el retorno. Y tercero, no pueden hacer esto solos.
Nos necesitamos. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Todas las partes del cuerpo, no importa si son los brazos o los órganos internos, son muy, muy importantes. Así que si estás tocando fondo y estás en necesidad, no importa si estás aquí o en cualquier parte del mundo observando en video, no abandonen los sacramentos, y menos la Eucaristía, clamen. Entren al mundo de Dios y escuchen a Dios y oren unos con otros y apóyense. Estos elementos son muy, muy importantes. En conclusión, solo quisiera decirles que el tema del exilio y el retorno es algo que hemos visto desde el jardín del Edén, yendo hasta Egipto y regresando, como vemos ahora. Más adelante, Jesús hablará acerca de un nuevo retorno, como la historia del hijo pródigo. Un retorno no de un país como Babilonia o Asiria o ninguno, o Egipto o ningún otro, sino el retorno del pecado y la destrucción. El enemigo no será Egipto o Asiria, sino que el enemigo será y permanecerá como Satán y pecado. Y Jesús ha derrotado al enemigo y nos dio esa victoria a nosotros. En la siguiente sesión veremos un tipo de Mesías, Judas Macabeo, quien liberará a Israel del enemigo, Grecia. Pero él solo es un precursor al verdadero libertador, Jesús. Algunos consejos para que se lleven. 1. Es animarlos a que si están rotos, Dios ha extendido hoy la Eucaristía y la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo, con el Santo Padre, el Papa, la Madre Bendita, que ora por nosotros, los santos, la comunidad de los santos. No están solos. Y quiero motivarlos a esto. Si sienten que están en el exilio y sienten que están solos, quiero que sepan, hay esperanza. Siempre hay esperanza de restauración para sus vidas. Dios les bendiga.